Buenas tardes, en nombre de la dirección de Centro 2, Patricia Hamra y Alicia Pérego, les damos la bienvenida al segundo encuentro del taller clínico llamado Lazos, enlaces y desenlaces en tiempo de la virtualidad, dictado por los licenciados Adriana Torres y Osvaldo Ares, a quienes les agradecemos y les damos la palabra. Bueno, gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? A ver. Hola, buenas, ¿cómo están? Bueno, vamos iniciando este segundo encuentro. La intención es, primero, si tienen alguna cuestión, alguna pregunta o algún comentario que hubiera quedado de la vez pasada. La intención primero, inicialmente, es retomar algo de esto. Y para esta vez, como les habrá llegado, seguramente acompañando el link nuevamente para este encuentro, la idea es que vamos a ir dialogando con el capítulo de Black Mirror, que es Hang the DJ, de la temporada 4, el capítulo cuarto de la temporada 4. Así que hacia ahí iremos en esta oportunidad. Mirando, perfecto. Bueno, Osvaldo, sí. Bueno, entonces, cualquier cosa, si les surge algún comentario del encuentro anterior, bueno, también nos pueden decir durante el encuentro de hoy. Eh, como decía Adri, hoy le íbamos a trabajar con ese capítulo, también en diálogo con la nota periodística de la vez pasada y con lo que conversamos la vez pasada. De hecho, no sé si recuerdan, la nota periodística de la vez pasada iba acompañada de una imagen que era justamente de ese capítulo, que al final de la nota hace referencia a unos bots que buscan perfiles de Instagram en vez de hacen el trabajo ese por uno, por decirlo de un modo. Ahora volvemos a hacer algo de eso, pero que dialoga con el capítulo. Em, para pensar el capítulo, además de lo que veníamos trabajando la vez pasada, eh, vamos a poner en diálogo una noción de Lacan, del seminario 6, que es la de que no hay otro del otro. Para eso, bueno, le voy a leer algo que tengo armadito, algo pequeño, para introducirlo, alguito, para que más o menos lo tengamos disponible y después, si nos sirve para pensar, genial. Entonces, como les Esto, decía, Osvaldo, está en el. ¿Vos querés que yo empiece a compartir el Power? ahora ¿Está? te digo, Ok, todavía no. avísame. Perfecto. Genial. Es un conchito y ahora lo compartimos. Bien, bien, bien. Perfecto. Entonces, nada, a ver, bueno, yo les leo. Entonces, Lacan, en el seminario 6, en la primera clase del seminario 6, del 12 de noviembre del 1958, es- eh, dice lo siguiente, en la traducción de Rodríguez Ponte, esta cita. El psicoanálisis nos muestra esencialmente esto, que llamaremos la captura del hombre en lo constituyente de la cadena significante. Que esta captura, sin duda, está ligada al hecho del hombre, pero que esta captura no es coextensiva a este hecho, en el sentido de que el hombre habla, sin duda, pero para hablar tiene que entrar en el lenguaje y en su discurso preexistente. Diría que esta ley de la subjetividad, que el análisis pone especialmente de relieve, su dependencia fundamental del lenguaje, es algo de tal modo esencial que literalmente sobre eso desliza toda la psicología. Fin de la cita. Bueno, esta cita sirve para introducir, para no dar por sabido ni por obvio, que desde el psicoanálisis, bueno, el humano digamos, está dentro del lenguaje, está capturado del lenguaje, que cada cosa que hacemos, cada pensamiento que se nos ocurre, cada sueño, cada sensación, etcétera, están dentro de un campo del lenguaje, incluso desde que nacemos, porque incluso antes de que podamos formular las primeras palabras, nuestros laleos son interpretados por nuestros cuidadores en tanto de ese bebé tiene hambre, ese bebé tiene sueño, nos van introduciendo en el lenguaje que nos preexiste. Y esto, para no hablar por obvio, estoy pensando en voz alta ahora con ustedes, pero uno podría decir que por ahí, desde hace un tiempo, como que incluso no solo que no es obvio que por ahí hasta en muchos ámbitos no sea hegemónico, porque en muchos ámbitos por ahí uno puede escuchar, en vez de hablar de mente o de discurso, hablar de cerebro, por ejemplo. Entonces, si pensamos en cerebro, en impulsos eléctricos, es distinto a pensarlo en términos del lenguaje, la psiquis, por decirlo de un modo. Y pensar en cerebro e impulsos eléctricos
está más cerca de pensarlo como algo programable, algo que se puede cuantificar, que entonces lo puedo escribir con ceros y unos y por ende puedo hacer una copia digital de la mente, que es con lo que juega Black Mirror en un montón de capítulos, en particular con este Hand de DJ. Ahora sí, podemos poner el power, Adri, con las citas. Ok, bueno, Entonces, ahí em, vamos. yo mientras les leo otra cosita, bueno, en este sentido, en el psicoanálisis nos interesamos por el lenguaje de manera más específica, nos interesamos por la forma en la cual quien consulta en un análisis está capturado en él, porque si bien todos estamos capturados dentro del lenguaje, cada quien tiene su captura singular que es propia de él. Bueno, eso también, una vez que acordamos en pensar al ser humano como dentro del lenguaje, por supuesto, cada forma de estar en el lenguaje es singular de cada quien. Eh, bueno, en el mismo seminario, ahora en la clase 16, que lleva por título en la versión de PAI 2, Rodríguez Ponte no tiene traducida todas las clases del seminario 6, la clase 16 no la tiene traducida, entonces trabajé con la edición de PAI 2 en este caso. Dice lo siguiente en la clase 16. Y sería el siguiente pestaña del Power. Si querés, Adri, igual yo, bueno, la tengo acá para leer la cita Sí, igual. sí, sí, dale. Entonces, en la clase 16, del mismo seminario, la Ahí, clase ahí del 8 estoy. eso, perfecto. Bien. Clase del 8 de abril de 1959, Lacan viene trabajando con el grafo del deseo, también lo decimos para que ubicar más o menos que está trabajando en ese seminario. El seminario se llama La interpretación del deseo, también, digamos eso. Bueno, en ese marco, en la clase 16, dice lo siguiente, respecto a que no hay otro del otro. La A mayúscula tachada significa lo siguiente. En A, que es no un ser, sino el lugar de la palabra, el lugar donde yace en forma desplegada o en forma plegada el conjunto del sistema de los significantes, es decir, de un lenguaje, falta algo. Lo que allí falta no puede ser más que un significante. Por eso la S. Esta, bueno, por ahí suena, digamos, por eso se entiende, está hablando de algo del grafo, pero no nos quedemos con eso, o sea, ahora después se va a aclarar lo que nos interesa sobre la idea de que no hay otro del otro. Continúo. El significante que falta en el nivel del otro. Tal es la fórmula que da su valor más radical al S abarrado. Este es, si me permiten, el gran secreto del psicoanálisis. El gran secreto es, no hay otro del otro. Y ahora otra cita, en la siguiente pestañita, Sí. es la misma, Ah, ahí enseguida digamos, es la página siguiente, pero es en la misma idea, está hablando de lo mismo. Ahora bien, la cuestión es que no tengo ni la menor garantía de que ese otro, por lo que hay en su sistema, pueda devolverme, si puedo expresarme así, lo que le he dado, a saber, su ser y su esencia de verdad. No hay, les dije, otro del otro. No hay en el otro ningún significante que pueda en ese caso responder por lo que soy. Y, para decir las cosas de un modo transformado, la verdad sin esperanza, acerca de la cual les hablaba recién, esa verdad que es la que encontramos en el nivel del inconsciente, es una verdad sin rostro, una verdad cerrada, una verdad plegable en todas las direcciones. Lo sabemos de sobra. Es una verdad sin verdad. Fin de la cita. El otro, entonces, acá lo que nos está diciendo Lacan, podemos decirlo así, por ejemplo, que el otro es, primero, que no es un ser, que es un lugar en donde están los significantes con los que el sujeto hace o se arma, por decirlo de un modo, esa captura por el lenguaje que hablábamos recién, captura que habrá de estar construida con esos significantes que están en el otro. Pero en el otro, tesoro de los significantes, falta algo, dice Lacan, un significante. Y acá, bueno, yo les propongo como una imagen, una metáfora didáctica, por decirlo de un modo, para entender un poco qué es esto de que no hay otro del otro. Se los leo chiquitito y ya con esto voy cerrando esta parte del encuentro. La primera parte, la exposición de esto de que no hay otro del otro. Entonces, no hay otro del otro. Es como cuando
un inquilino va a alquilar una casa y le piden que otra persona le salga de garante. Aquí el garante oficiaría de un gran otro, ilusoriamente completo, en el sentido de que el garante está allí para pagar cuando el sujeto no puede hacerlo. Ahora bien, podremos preguntar, ¿qué garantías hay de que el garante vaya a pagar? Si el dueño de la casa en alquiler quisiera estar realmente cubierto, ¿no debería acaso exigir un garante del garante? El asunto es que nada asegura que el garante vaya a pagar, solo la buena fe en su palabra, y que tampoco es una solución salir a buscar un garante para el garante, porque volveríamos a tener la misma situación con ese garante de segunda instancia, y deberíamos buscar a su vez un tercer garante, y así y así. Bueno, este asunto de que no hay garantía de que el garante vaya a pagar, de que no hay garante del garante, es que no hay otro del otro. Entonces, no hay otro del otro. Allí en ese lugar, tesoro de los significantes, falta algo, un significante. Ahora viene esa falta. Bueno, lo que dije hace un rato que es singular de cada uno y que según como sea, digamos, la estructura que tenga esa falta, será a dónde le aprieta el zapato a cada quien. Bueno, y en todo caso, con esto cierro, para ponerlo en diálogo con lo de la vez pasada y con lo que vamos a trabajar hoy, que no hay otro del otro, la idea sería, bueno, esto, que hay una ausencia de garantía, ¿de qué? Bueno, lo que estamos conversando, tanto el primer encuentro como hoy, por ejemplo, bueno, que no hay garantía de que exista una fórmula para encontrar la media naranja, digamos, el match ideal, porque a su vez no hay garantía de que exista el match ideal, de que exista la media naranja, y previo a todo eso, en el capítulo del Mirror, que juega con esta idea de que se puede hacer una copia digital de uno, bueno, la idea de que se pueda hacer una copia digital de la mente de uno para que después esa copia digital, ese bot, interactúe con otros bots, eh, porque, bueno, ahora después lo iremos conversando, pero una de las formas de interpretar ese capítulo es que nos damos cuenta al final del capítulo, cuando llegan a la parte que están, cuando se desarma la realidad virtual y quedan las 998 parejas, que todo el tiempo lo que fue el capítulo fue una realidad virtual donde interactuaban bots, no eran ellos interactuando, eran unas copias digitales de ellos mismos, 998 copias que interactuaban, era como una aplicación que uno le pone datos, información y te busca perfiles de Tinder sin que uno esté perdiendo, entre comillas, tiempo buscando los perfiles de Tinder. Bueno, la lógica que hay atrás de eso, de que se puede hacer una copia de la mente de uno para que sea un representante fiel de lo que es uno, bueno, supone la garantía de que se puede hacer, de que se puede escribir, que se puede formalizar la subjetividad o la estructura, digamos, sin entrar en detalles, iba a decir el fantasma, pero no importa. Lo que, el lugar donde, la forma en que cada uno le aprieta el zapato. Bueno, desde el psicoanálisis, si decimos que no hay otro del otro, tampoco se podría hacer esa copia digital. Por ende, bueno, le concedemos a Black Mirror eso para poder analizarlo en términos de relaciones, que es súper interesante, pero avisando de que, bueno, de que en principio, si pensamos que no hay otro del otro, es medio difícil pensar que se puede hacer una copia digital de la mente de alguien. Y con esto cierro, pero si lo pensamos como cerebro y como impulsos eléctricos, bueno, basta que haya una computadora súper potente para que escanee el cerebro y, bueno, esos datos los transforme en ceros y unos y los pase a un ordenador. Digamos, son dos formas distintas de interpretar las formas en que, en que somos los seres humanos. Bueno, con eso ya estoy. Bueno, corto un cachito, perdón, ¿eh? Dejo de compartir un segundo porque quiero volver a ver todas las ventanitas y ahora vuelvo a compartir. Bueno, quienes están aquí presentes, ¿pudieron ver el capítulo? ¿Les llegó la propuesta de lectura del capítulo y pudieron verlo? Tal vez lo habían visto antes. Pregunto en serio para ver si retomamos o si tal vez ya vamos dialogando con el capítulo en sí mismo, ¿eh? Hola, no, mira, yo me estoy enterando recién ahora que estaban Ah, hablando sobre un capítulo de Black Mirror. bueno, perfecto. Ahora entonces hacemos algún comentario sobre este capítulo, que igual lo vamos a ir desarrollando, pero hacemos como una introducción. ¿Y el resto?
Sí, sí, ahí veo caras que asienten, perfecto. Bueno, buenísimo. ¡Qué alivio! Porque lo mandé yo. Laura, Laura, por favor. Buenísimo. Bueno, en este capítulo, digamos, la historia que se desarrolla es, como decía Osvaldo, sabemos que en definitiva advertimos que son bots, que hay todo un sistema ahí en juego, pero nosotros vamos a tomar esta relación que se da y la realidad de estos personajes, efectivamente, como merecen, como personajes de una historia, no los vamos a pensar como bots, ¿no? Sino como seres humanos. Porque de hecho todo lo que desarrollan y lo que presentan justamente lo tomamos porque es sumamente interesante para pensar en términos de las relaciones humanas y las relaciones de pareja y demás. Eh, es un hombre y una mujer que están en busca de una pareja y están inmersos en un sistema en el cual ese mismo sistema les va buscando, proponiendo pero de una manera definitiva, ¿no? O sea, los va invitando a encontrarse con diferentes personas y tienen un dispositivo que les dice, una vez que se encuentran, ambos tienen que pulsar al mismo tiempo un apartito que tienen y eso les dice cuánto tiempo va a durar, cuánto tiempo tiene esa relación, ¿no? Cuánto tiempo va a durar esa relación, que en algunas ocasiones es de un día, de horas, en otras les pone años. Y a la vez hay toda una cuestión que está digitada en relación a lo que pueden hacer y lo que no. Hay todo como una normativa que ellos mismos, digamos que ahora lo vamos a ir tomando, pero que ellos mismos van poniendo en juego a la hora de, por ejemplo, están sentados en una mesa compartiendo una cena y se quieren dar de probar comida y miran hacia atrás a otras personas que están como controlando dentro del sistema a ver si eso está permitido o no está permitido. Digamos que todo estaría como regulado y armado en pos de que la cosa funcione, ¿no? Con esta idea, y por eso empezó Osvaldo desplegando todo en relación al otro, no hay otro del otro, con esta idea de que es posible garantizar o establecer las condiciones necesarias para que el encuentro se produzca, para que se encuentre esa media naranja que acá nos dicen no existe la complementariedad entre los sexos, ¿no? Y dicen no hay relación sexual, o sea, hay una cuestión estructural donde esto no encaja, no existe esa media naranja perfecta. Bueno, lo que propone justamente este sistema, que como decíamos la vez pasada, está armado, lo decíamos en relación a la nota que tomamos la vez pasada, y bien aplica para este ejemplo de este capítulo, está todo armado en relación a lo que el yo espera, ¿no? A lo que el yo no quiere perder el tiempo, que el yo quiere garantías, que el yo quiere hacer una apuesta que vaya a tener un resultado efectivo, exitoso, ¿no? Está planeado y pensado desde este lugar. Esta pareja tiene un primer encuentro, cuando pulsan, ese tiempo es muy breve, no llega a ser casi ni de un día, y tienen un intercambio interesante, luego finalizado esas horas que comparten, pasan a tener encuentros con otros. Que lo que nos va mostrando el capítulo es que, bueno, este primer encuentro fue como bastante interesante y los dos se quedaron entusiasmados, pero aceptando que es el sistema el que sabe y es el sistema el que los va a llevar hacia la pareja ideal y hacia la media naranja, bueno, siguen su curso en lo que el sistema les va proponiendo. Entonces, luego de este encuentro, pasan a tener otras parejas, uno incluso está hasta, creo que casi 5 años, decía, ¿no? Tienen como un periodo bastante extenso. Se cruzan en una oportunidad, en un evento, que ahora vamos a ir viendo qué pasa ahí, hasta que el sistema los vuelve a juntar. Cuando el sistema los vuelve a juntar, ahí la chica es la que propone no mirar, no pulsar este tiempo, ¿no? Este dispositivo que les indicaba cuánto tiempo tenían y dejarse llevar. Bueno, finalmente es el chico el que trastabilla y pulsa, rompiendo el trato, pulsa el dispositivo y no contento con ello, el dispositivo les muestra un determinado tiempo, primero le muestra que son 5 años, luego empieza a acelerar, como que falla, ¿no? Y dice no son 5, es menos, es menos, es menos, hasta que le deja casi menos de un día de tiempo entre ambos. Bueno, cuando ella se termina enterando, porque no queda otra que se entere de esto que sucedió, se enoja porque él faltó al trato
se separan y luego bueno, lo voy también llevando así, estoy llegando al final, ¿no? Pero digo, ahora lo vamos a ir tomando y desglosando algunas partecitas que nos interesaron posarnos sobre ellas para pensar algunas cosas. Finalmente, aunque, aunque enojada ella con esto que él faltó al trato y demás, se vuelven a encontrar, ella digamos, decide como salir del sistema o engañar al sistema y zafar de él, y le propone lo mismo a este chico y finalmente, bueno, el desenlace es que terminan juntos. Ahí Osvaldo vos podés explicar un poco más en términos de lo que sucede con el sistema en sí mismo, pero el punto es que terminan como diciendo, bueno, salimos de toda esta normativa, de este sistema, y nos permitimos, digamos, quedar juntos y ver qué pasa. Bueno, lo conté rápidamente para quien no lo vio, ahora lo vamos tomando. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, sumar algo más? ¿O hacer alguna pregunta, algo que por ahí no se entendió? Igual ahora vamos volviendo. ¿No? Bueno, vamos, entonces vuelvo a compartir. Bueno, esto era lo que veíamos recién. Bueno, una de las primeras escenas que tomamos, son un par de escenas las que elegimos acá, pero esta es la primera escena donde ellos se encuentran, el primer encuentro que les decía que resultó de unas poquitas horas, donde ni bien aparece Amy, que es la chica, él es Frank, a él se le caen los cubiertos, ¿no? Se le cae lo que tenía ahí, trastabilla. Y bueno, en este diálogo que tienen, justamente ella le empieza a decir, sí, me llamo Amy, no me llamo Tenedor, bueno, porque justamente tiene que ver con esto que a él se le cae algo, ¿no? Como riéndose de la torpeza de él en ese momento. Algo de este humor que se da entre ellos, o de este chicaneo, digamos, donde se van digamos, cargando uno al otro, o haciendo chistes en general, se presenta en cada encuentro, ¿no? Que se ven, hay una cosa medio jocosa. Pero puntualmente en esta escena y en otra que capturamos en la filmina siguiente, que es la vez que ellos se vuelven a cruzar ya estando con otras parejas, con las parejas que les indicó el sistema, en ambas oportunidades sucede algo afín, que es que queda del lado de él, justamente, ella queda como sale airosa en esto, él cada vez que se la cruza trastabilla con algo, ¿no? En esta oportunidad se le caen el tenedor, el cuchillo, uno podría decir, bueno, tiene los nervios de este primer encuentro, primera cita, no sabe con quién se va a encontrar, pero a la vez algo del encuentro con ella le genera esto, ¿no? De la torpeza, y en este otro encuentro que es fortuito, digamos, donde se encuentran cada quien con su respectiva pareja, también algo de esto le pasa. Le está comiendo algo, están en un evento donde se encontraban, donde se presentaban las parejas que habían hecho match y que finalmente habían encontrado su media naranja, ¿no? Como dando testimonio de confíen en el sistema, que el sistema sirve, funciona, qué sé yo. Bueno, él está en esa celebración y está comiendo algo y cuando aparece ella se empieza a atorar, ¿no? Se empieza a ahogar con lo que está comiendo, ella otra vez lo gasta, qué sé yo. ¿Pero por qué lo tomamos? Justamente, y en relación a esto que incluimos en la filmina del deseo, no es enteramente articulable, lo tomamos porque aparece algo que tiene en lo que le sucede a él y en lo que sucede en el encuentro entre ambos, que tiene mucha más verdad que todo lo otro que el sistema pueda presentar, ¿no? Todos estos filtros y todos estos cuidados que tiene el sistema para que la cosa funcione entre estos dos o entre los que haya designado el sistema cada vez, no se acerca ni un poquito a esto que les sucede a ellos cuando se encuentran. Y estas cuestiones de trastabillar, de ponerse nervioso, de ahogarse, quedarse sin aire y todo lo que le pasa, tiene mucho más valor de verdad y está mucho más ligado al deseo, si no lo ve, que todo lo otro que se pueda decir, ¿no? Todas las otras descripciones. Hay una pareja que ella tienen, luego, creo que es justamente sí, luego de Frank, que, que tiene como toda una teoría de que tienen que tener relaciones ni bien se encuentran para ver si la cosa funciona y cómo mejorar, ¿no? Como, digo, relaciones sexuales, ¿no?
sea, como toda una teoría y toda una receta, no diría, ¿no? Para que la relación vaya bien. Pero todas esas cuestiones, digamos, que no llegan a ningún lugar, en definitiva, no tienen ni punto de comparación con esto que se da en este encuentro, que es mucho más genuino. Y ahí tomábamos justamente esta cuestión, que el deseo no es articulable, o sea, uno va a encontrar algo del orden del deseo, si se quiere, dentro del discurso, pero no es enteramente articulable en el campo de la palabra. No vale que él le diga, te deseo o deseo, ya cuando estamos diciendo deseo tal cosa, le dice a ella que la desea o lo que fuera, ya ahí ya hay algo del real deseo, uno diría el deseo, como nosotros lo tomamos, que ya no está, ya estamos en otro plano, ya estamos en otra cuestión. Em, acá hay una, acá está la otra escena, por supuesto son fotos de las escenas, ¿no? Pero quien lo vio o quien lo pueda ver después va a ir encontrando esto, también pueden verlo después si no lo vieron hasta ahora el capítulo. Esta es la otra oportunidad donde se encuentran y él se ahoga, ¿no? Y ahí están hablando justo, él le dice sí, Nicola, que es la pareja que él tiene en este momento, con la cual él además está sumamente aburrido. Cada quien, digamos, el capítulo va mostrando cómo, bueno, se la van viendo con esa otra persona y van como acomodándose y amoldándose a tener y llevar adelante esa relación. Sí, a ella le molesta un sonido que la pareja hace. Uy, ahí me colgué, me tildé. Em, Él es una persona que todo el tiempo le está marcando, ahí sé que se me fue internet, pero bueno. Él está todo el tiempo con una persona que le marca lo que tiene que hacer, hace esto de esta manera, hace esto de otra manera, nunca funciona, nunca está satisfecha la novia que está con él. Bueno, en fin, van como padeciendo de alguna manera, cada uno es esa pareja que les tocó en suerte. Y acá volvíamos a esta cuestión que decíamos, que no existe esa media naranja, ¿no? Lacan dice no hay relación sexual en este sentido, que no existe esta complementariedad por una cuestión estructural, digamos, uno no podría encontrar ese otro que lo complementa. Eh, y que el lugar del amor, no en esto. El amor, acá tomábamos, la otra vez les mencionamos, y lo nombramos de nuevo para quienes no estuvieron, un libro con el que estuvimos dialogando también, todo el encuentro pasado, que es Elogio del Amor, de Alan Badiou y de Nicholas Strong también, ¿no? Y ellos traen también algo de esto en relación a que, y tomando también palabras de Lacan, que el amor suple esa falta de relación sexual, no suple, en lugar del amor, digamos, supliendo esta no complementariedad que hay, que el amor está en lugar de esta no relación, y que en el amor el sujeto intenta abordar al ser del otro, que va más allá, digamos, de sí mismo y que va más allá del narcisismo. Bueno, en todo esto, ahora volvemos un poquito más atrás, ¿no? Porque esta foto es del inicio, de cuando ellos se encuentran, que, bueno, siguen el camino que el sistema les propone de mirar la fecha de caducidad, ¿no? Apretando este aparatito que les contaba. Que todo eso está justamente armado y pensado desde esta ilusión de control, de que es posible controlar las situaciones, y ligado a la cuestión del tiempo, no querer perder el tiempo, ¿no? Supuestamente el sistema les va proponiendo distintas parejas y les dice que a partir de lo que ve en esas parejas, en un momento les va a decir que ha encontrado finalmente la pareja indicada, la media naranja, ¿no? Pero que son necesarios todos estos ensayos eh, y que soporten todo este tiempo, si se quiere, para que el sistema pueda ir recabando la información necesaria y encontrar a la persona ideal. Ciertamente algo en relación al tiempo, más allá de este capítulo, la vez pasada comentábamos, ¿no? Cuántas veces se juegan en las relaciones esta cuestión de pensar que se está invirtiendo un tiempo con alguien
y si se está invirtiendo, bueno, a veces lo hemos comentado ahí con Osvaldo en relación a veces relatos que escuchamos en las consultas, ¿no? Estoy haciendo como una inversión de tiempo, estoy empeñando los mejores años de mi vida, ¿no? Y esto tendrá que ver con llegar al punto que yo quiero, no sé, el que sea, ¿no? A formar una familia, a tener mi compañero de viaje, a tener esa persona que me entiende en todo, no sé, lo que sea, lo que cada quien busque, pero que muchas veces se juegan estas cosas, o los reproches de, ¿no? Quien se separó de alguien y entonces ese otro, más de que se idealiza en el tiempo, ¿no? Pero ese era el que con el que se complementaba exactamente, aquel era con el que podía esto y lo otro, y si me hubiera quedado con ese, se hubiera dado todo como yo esperaba, ¿no? Todas estas cosas que se ponen en juego, que entran en juego, pero que tienen que ver con esta ilusión de que se pudiera, como si se pudiera, bueno, el tiempo atrás por supuesto no se puede volver, pero como si se pudiera manejar algo del tiempo, ¿no? No, mejor terminar esta relación a tiempo, porque si no sigo perdiendo el tiempo y los años que siguen los quiero aprovechar, ¿no? Como cuando en realidad el encuentro se da o no se da, y si se da, durará el tiempo que dure, y digamos, la incertidumbre es lo que queda ahí como totalmente obturado, ¿no? En esta propuesta que hace el sistema, pero que muchas veces, justamente, digamos, ¿por qué a uno le impacta cuando ve la cuestión del aparatito y demás? Porque es el cuánto tiempo nos queda o cuánto tiempo tenemos, que es una pregunta en relación a la relación y que también uno podría pensar es una pregunta existencial, ¿no? Después ahora lo vamos a ver un poquito más adelante otra vez, la cuestión del tiempo entre los dos. Después aparece otra cuestión en relación al sistema que, que es bien interesante. Como les decía, este sistema tiene todo como una normativa donde está todo digitado, qué es lo que tienen que hacer, cuándo, incluso ellos van preguntando en el primer encuentro si tienen como una determinada cantidad de horas que no llegan a ser ni un día, si tendrían que tener relaciones sexuales o no, ¿no? Como que todo el tiempo le preguntan al sistema qué tendrían que hacer. Y en este diálogo, justamente, lo que plantean es qué difícil sería sin el sistema, ¿no? ¿Cómo tendría que hacer la gente? Y ahí justamente dicen, la gente tendría que encargarse por su cuenta de toda la relación. Y dialogan qué difícil terminar una relación, uy, claro, ¿no? Como afrontar este tipo de cuestiones que son propias de las relaciones y que tienen que ver con, bueno, con pérdidas, con las decisiones, y con la decisión y con la elección, no diría, ¿no? Cada vez que alguien elige, bueno, algo queda por fuera, algo se pierde. El sistema les da esta ilusión de que como es el sistema el que decide y el que elige, ellos no pierden nada. Pero es interesante porque Amy en un momento le pregunta al sistema, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Y nosotros destacamos esto del tenemos, porque también lo pensábamos en relación a, eh, la vez pasada hacíamos como, tomábamos algo del amor y mencionamos algo del seminario 8, de la erastesia, la posición de la erastesia y la posición del eromenos, bueno, bien que lo que toma Lacan en el seminario 8, ¿no? Cuando habla del amor, pensando en relación a la relación transferencial. Y acá en este punto hacíamos hincapié en esto del posicionamiento respecto del deseo, y del posicionamiento de Amy y de Frank, porque también pensábamos en cuando recibimos a veces consultas, que ustedes dirán también si les sucede, donde viene esa pregunta o el pedido de decime qué es lo que tengo que hacer, o cómo tendría que hacer tal cosa, o decime qué tengo, o a veces quienes atendemos niños también, ¿no? ¿Qué diagnóstico tiene? Decime qué tiene, cómo ves a mi hijo o a mi hija. Digo, estas cuestiones que em, cuando Lacan en el seminario 8 desarrolla esta cuestión de la elastesia, el menos, dice, bueno, quien se presenta a la consulta viene en una posición de tener, ¿no? Algo tengo, y el camino del análisis debería ser que en definitiva llegar al lugar de, muy por el contrario, de algo tengo, del tener, el lugar de la falta, que justamente es lo que está ligado al deseo. Por eso lo traíamos también, porque bueno, da cuenta de una posición de estos dos que están ahí aceptando y queriendo que alguien, un otro, que en este caso el sistema,
les vaya marcando el camino, les vaya diciendo qué tienen que hacer, qué tienen, qué no tienen, pero no hay lugar a la falta, por supuesto. Bueno, en este punto, yo voy rápido, la verdad me cuesta ahí, si alguien quiere decir algo, por favor diga, ¿eh? Yo sigo avanzando, igual una vez que cerremos, seguimos dialogando, pero como no los veo, me cuesta más darme cuenta si alguien quiere decir algo, si alguien quiere hablar, así que alguien quiere hablar o dice algo, interrumpa y me callo y dialogamos. Si no, sigo y ahí cierro eh, termino de compartir pantalla. Bueno, estas dos fotos tienen que ver con estas parejas que estas personas estaban soportando respecto al sistema. Las personas, bueno, en el caso de Amy parece que el chico estaba un poco entusiasmado con ella, en el caso de Frank evidentemente no, por lo que muestran, pero bueno, todos estaban soportando lo que el sistema este, les proponía. Y ahí iban viendo cada vez cuánto tiempo les quedaba, cuánto tiempo tenían por delante, y ellos lo hacían soportando, como decíamos, confiando en las garantías del sistema, ¿no? Que era un sacrificio necesario para llegar a ese encuentro final. Que uno bien podría pensar, bueno, ahí estaban perdiendo el tiempo efectivamente, ¿no? Si se quiere, porque estaban sosteniendo algo que no le interesaba a ninguno de los cuatro en realidad, o por lo menos ninguno de los tres. Bueno, como les había contado, luego de estas parejas, el sistema los vuelve a juntar a Amy y a Frank, y en esta oportunidad, allí Amy le hace esta propuesta a él de no mirar la fecha de caducidad, ¿no? De la relación y dejarse llevar. Y lo que muestran es que van surgiendo, digamos que van disfrutando de la relación, que van compartiendo momentos, que están muy bien. Eh, si quieren, se torna idílico en un punto, ¿no? Porque todo es como maravilloso hasta que aparece de nuevo la cuestión del tiempo y la pregunta por el cuánto nos queda, que le introduce él, ¿no? Y acá, otra vez desde este libro del Elogio del Amor, que es el que les planteábamos hace un rato, aparece y nombramos a los enemigos del amor, ¿no? Que ellos dicen, la seguridad del contrato, los enemigos del amor son la seguridad del contrato de aseguración y la comodidad del goce limitado. Eh, acá, bueno, en principio a Frank se le empieza a plantear esta necesidad de cuánto tiempo tenemos, cuánto va a durar la relación, ¿no? Esta pregunta, para la cual, bueno, este sistema sí le da una respuesta. Y finalmente lo que le sucede es lo que les había contado. Cuando pulsa, el tiempo es 5 años, él se queda impactado, pero bueno, son 5 años, y de repente empieza a disminuir, a disminuir, a disminuir, y lo que le devuelve el sistema es que la comprobación unilateral desestabilizó la fecha, ¿no? Algo me parecía interesante además la comprobación unilateral, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos supuestamente ellos habían hecho un trato en el cual habían quedado en que ninguno de los dos iba a accionar, a pulsar esto del tiempo, saber cuánto tiempo, pero por otro lado, era necesario, según el sistema, que esto lo dicen al principio, que los dos pulsaran, que los dos acordaran, ¿no? Como inicialmente ella le dice, vemos cuánto tiempo tenemos cuando se encuentran la primera vez, tenemos que pulsar los dos. Entonces, bueno, ahora él se manda solo. Él rompe el trato, pulsa y bueno, sucede lo que sucede, ¿no? El tiempo se le escabulle, digamos, se le hace trizas. Bueno, él en ese momento se desespera, empieza a acudir, ¿no? A otro, a ese gran otro que lo ayude, y empieza a hablarle es la voz de una mujer, ¿no? La que le habla en el sistema, y le empieza a decir, a pedir ayuda, que algo funciona mal, qué sé yo. El sistema le dice esto, bueno, esto que hiciste unilateralmente complicó la cosa y no hay nada para hacer.
es todo lo que se puede hacer, ¿no? Dejar que ese tiempo transcurra y, bueno, seguirás tu curso con otra pareja. Em, Además a ella después lo muestran más del lado de ella, ¿no? Él se queda mal, se pone mal y demás. Muestran el lado de ella que en esta separación el sistema le empieza como a presentar personas y como con mucha velocidad, ¿no? Como uno y después otro y después otro. Y tiene como una seguidilla donde eh, ya parecería que ella casi como no tiene ganas de juntarse con alguien, porque justamente no hay encuentro ahí, ¿no? Es como un desfile de personas con las que simplemente el sistema supuestamente iría testeando y encontrando estas características para llegar al final, al definitivo, pero ella no tiene encuentro con ninguno de ellos, no logra, muestran sí que tienen relaciones, ¿no? Pero en definitiva no logra conectar con ninguno de ellos. Em, Y acá decíamos entonces, bueno, el amor inicia con un encuentro, con el acontecimiento, y algo de lo que él en un momento plantea es esta sensación que tiene en el encuentro con ella, ¿no? Que es algo de lo inexplicable, ¿no? Y acá traíamos justamente esta cuestión de la galma, que Lacan dice ese objeto valioso, ¿no? Que está oculto en el otro, pero sería esto de cómo designar ese no sé qué que tiene el otro para uno, ¿no? En el amor, eso valioso, ese brillo, que es del orden de lo inexplicable, ¿no? Todo esto, o sea, todo el tiempo lo que intentamos hacer es este contrapunto entre el encuentro, el amor y demás, contrapunto con la certeza de la garantía del yo, la certeza del sistema, ¿no? Nada tiene que ver, nada de por la vía del amor, nada tiene que ver con eso. Justamente la vez pasada, bueno, hablábamos algo a ver, ¿cómo decirlo? De lo difícil de esos encuentros, pero que no tienen que ver con lo que pueda estar armado, digitado. Bueno, y acá finalizando por lo menos lo que es la presentación, y ahí me parece que se me cortó ahí la conexión. Bueno, esto es lo que les decía Osvaldo, esta última imagen tiene que ver con la escena donde aparecen los 998 parejas, estos match, bueno, ahora le explicará tal vez un poco mejor lo de los bots. Decidimos cerrarlo con una cita también de este libro que les mencionábamos, El elogio del amor, que dice: el amor verdadero es aquel que triunfa en el tiempo, durablemente, y vieron que el ble está entre paréntesis, justamente porque podría ser durablemente y duramente, a pesar de los obstáculos que el espacio y el mundo, así el tiempo también le oponen, ¿no? Justamente, bueno, todo lo contrario a a lo que intenta proponer el sistema tan ideal. Bueno, y los vuelvo a ver, qué bueno. Bueno, allí hicimos todo el recorrido. Ahora nos encantaría escucharlos a ustedes que vienen pensando al respecto. Para poder hacer una consulta o comentario directamente se desmutean o si quieren levantar la mano, Exacto, bueno, como les sea más cómodo. totalmente. Quedaron mudos. Pensaba también, digo, quienes lograron verlo el capítulo antes, si habían pensado, si habían detenido en alguna otra escena. Seguramente hay un montón de otras escenas donde podríamos haber reparado, habríamos detenido, ¿no? Seleccionamos algunas para ponerlas en diálogo y con algunas nociones a pensar. Hola Adri, ¿cómo estás? Hola, Caro, ¿cómo estás? No, algo muy breve, nomás que en esto que
recortaban de las escenas donde él comete torpezas, ¿no? Se le caen los cubiertos, se atora, como que hay algo de lo incontrolable y de lo no medible, de lo desconocido, que capaz en la época actual parecería que cuesta más dejarse llevar a eso que no se puede predecir y que justamente estas escenas nos hablan de que esto generó lo atractivo también, lo inesperado y lo fuera de control. E incluso el error, ¿no? Si lo querés ver así. Tal cual. Sí, efectivamente, hay como algo de eso que es lo que además lo hace atractivo. Sí. Yo pensé que decía Carolina, el último del error, porque lo que venimos pensando, tanto en el primer encuentro como en este encuentro, que retomando lo que decíamos la vez pasada, de como de un digamos, de una subjetividad de la época, podemos pensar que la época actual todo el tiempo se están pensando en términos de ganancia y de optimizar que no haya errores, digamos, justamente. Esto es una lógica de, digamos, de éxito entendido como que se puede medir, que cantidad de citas o cantidad de matches, lo que sea, y que justamente yo lo vuelvo a decir, se intenta maximizar la ganancia optimizando la menor cantidad de errores. Eso. Me parece que Hola, buenas noches. Sí, Vamos buenas por- noches. A mí me hizo, tenía dos cosas para aportar a lo que ustedes decían. Eh, la escena de la salida de ellos me hizo recordar a la escena de la película Truman Show, que es una película viejísima, pero que también tiene que ver con esto de lo que, la ruptura, ¿no? Esto algo que podría leerse, ¿no? De esto que es el límite con el tiempo también, esta sociedad de control en la cual él habitaba, ¿no? Y algo en esa película como en esta, vinculado a esto del amor. En esa película como en esta, esto se quiere romper con algo del amor. Y con lo que se habló la semana pasada, yo busqué en relación en el seminario 11, se toma, Lacan toma el tema del mito de Aristófanes, ¿no? Esto de la complementariedad, cuando Lacan empieza a pensar el tema del mito de la laminilla, de aquello perdido, hace la crítica a esto del banquete, para plantear en esto de la pareja, en esto de lo siempre perdido. Qué bueno. Ahí nos das otra referencia más. Ahí sí, lo dejé bueno. como para decirles, era en la clase del 27 del 5. Busqué ahí que ahí él habla de esto, de que, bueno, critica este mito de Aristófanes, justamente hablando de esto, del misterio del amor, por la búsqueda que hace el sujeto, ahí lo cito, no del complemento sexual, sino de esa parte de sí mismo para siempre perdida. Y bueno, y ahí viene con el tema del mito de la laminilla. Eso me quedé pensando después del primer encuentro y con esto de la película, de este capítulo. Qué bueno. Ay, gracias. Qué bueno. Pensaba también en relación a esto que vos decías de la salida de ellos, que aparece justamente, digamos, como nosotros sabemos que el deseo es lo que nos recorta en nuestra singularidad, ¿no? Es lo singular, lo que nos distingue entre nosotros, uno diría, ¿no? Ellos salen de esa masa, ¿no? De ese, uno lo podría pensar de lo esperable socialmente, de los cumplimientos sí, de los estándares sociales, eh, incluso de esta identificación a un otro, ¿no? Y de esta idea de que existe un otro que los cuida, que les puede decir qué hacer, a dónde ir, cómo hacer para hacer las cosas bien, para llegar a su objetivo. Justamente salen de todo eso, digamos. Lo singular del deseo es que se recorten de ahí, ¿no? Que quieran despegarse
de esa masa. Sí, por eso me hizo recordar mucho a esa película de Truman Show, que es la misma, como una misma escena paralela que quiere salir, es casi a nivel visual es muy parecida. Sí, 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 es cierto. Sí, sí. Bueno, y empezará, no, podría pensarlo, ¿no? Ellos empiezan, en el de Truman Show él empieza como a desconfiar de a poco, ¿no? Y se da cuenta de que le están armando todo, que está todo armado, bueno, empieza a dimensionar dónde está metido y es parte de qué cosa, ¿no? Pero bueno, tiene un poco que ver también a veces con, incluso los trabajos que se dan en el análisis, ¿no? Donde se empiezan a interrogar cuestiones que están cristalizadas, que están establecidas, cuestiones que se hacen sin saber por qué, ¿no? Se empieza a pensar como el por qué, el para qué, qué es lo que lleva, ¿no? Como en esto antes decíamos, como ir hacia el lugar de la falta en el sentido de hacia el lugar del deseo, justamente, ¿no? Como ir encontrándose con eso de lo singular y de lo propio, pero en este sentido, no en el sentido del, esto que critica Lacan del conócete a ti mismo, ¿no? Sino muy por el contrario, de ir por el sentido de, bueno, ¿qué es lo que busca esta persona? ¿Qué es lo que lo causa también de alguna manera, ¿no? Como ir hacia ese lado. ¿Quieren anotar o que anoten, o me dicen y yo lo anoto en el chat de acá de Zoom, el mail de cada uno? Sí, Por si a alguno le surge alguna consulta, algún comentario o quiere dale. alguna bibliografía También, para sí, recomendar. está bueno eso. Sí, Decime, sí. Adri, Ahí anoto, ¿eh? ¿lo anotas vos? Sí, o te lo digo, vos lo anotás, dale, No, eso. como quieras, como quieras. Igual sí es importante que lo digas porque las Ah, personas que después ven la grabación tenés razón. no pueden leer el chat, Es verdad, tenés porque ya no razón. existe más el chat. Claro, claro, claro. Tenés razón. Bueno, mi mail es licenciada.atorres@gmail.com. ¿Lo escribís vos? Y lo escribo acá, sí. Dale. Y el mío, y te pido que lo escribas vos, Laura, porque yo estoy disléxico. Dale. Que tengo más linda letra, ¿no? Sí, también. Claro. Sí. Ares Osvaldo, así todo como suena, aresosvaldo@gmail.com. aresosvaldo@gmail, ¿no? Sí. Ahí empezó ese ruidito que te decía hoy. Ah, sí, 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 lo escuché también. A ver si lo escribí bien. Aresosvaldo, todo junto, @gmail.com. Ahí va. Punto Torres, ahí está, perfecto. No lo veía. Bueno, y de todas maneras, cualquier cosa, si no se comunican conmigo, está el teléfono en el mail que les llegó con el link de Zoom, el teléfono de Secretaría Académica, digo, de Centro 2, se comunican conmigo, cualquier cosa que necesiten también. Para no interrumpo más. Ah, está bien, está bien, está bien. Buenísimo. ¿Qué otra? Yo estimo que algún comentario, alguna pregunta o algo debe haber por ahí dando vueltas, ¿ok? La del encuentro pasado fuimos dialogando bastante, pero esta vez tomamos bastante la palabra, me parece, Osvaldo y yo, y seguramente. Me resultó muy interesante esto que se ha observado de el trastabillarse, ¿no? Sí, entorpecerse en el encuentro. No lo había notado quizás al ver el capítulo. Lo que a mí me había llamado mucho la atención era esto de el terminar una pareja y automáticamente enlazar con otra y así todo el tiempo. Era como que no había un tiempo para el duelo, ¿no? Eso era lo que a mí me había llamado la atención. Y quizás ahora pensarlo así, que cuando en esos momentos de torpeza o eso, y ver ahí más lo singular, el deseo,
quizás ellos también notaban esto del hartazgo también, ¿no? Cuando en el azarse en la pareja todo, constantemente, es como huya. Y quizás ahí también se puede ver, ¿no? Me puse a pensar algo singular, algo del orden del deseo, porque ahí ellos era como que salía algo genuino de ellos, del cansancio, del hartazgo. También en muchos momentos, bueno, la chica le decía que cuando no quería ver la fecha de caducidad, que prefería no verla porque si no como que se desconectaba enseguida como si ya no estuviera ahí, ¿no? Con esto del tiempo. Y él le dice que, claro, porque él le había tocado a una pareja que le duró un montón de tiempo y no se soportaban. Y él le decía, con la pareja duradera te sentís como un preso, porque contás cada Mm, minuto que falta para que termine. Y ahí también había algo, ¿no? De lo singular, del deseo y del sujeto. qué interesante. Sí, es Eso cierto, como que me llamó la atención. qué interesante lo que decís. Sí, es verdad lo que él le dice sobre esta pareja tan larga, ¿no? Cómo esas vivencias, digo, es interesante también porque lo ve y se ríe y dice, ay, presos del sistema, pero como muchas veces uno se encuentra en diálogos en el consultorio donde a uno a veces le cuentan algo de esto, ¿no? Que están presos, uno dice, pero ¿quién te obliga, no? O incluso hasta alguno dice, ¿quién me manda? Sí, ¿quién te obliga a estar ahí? No porque tengan que disolver la pareja, ¿no? Pero como esa pregunta que hace falta, ¿no? Donde se soporta, y bueno, soporto por esto, y bueno, soporto ¿por qué soportar? ¿Qué es lo que se está soportando? Que muchas veces se le da una vuelta y finalmente, bueno, no es soportar, es otra cosa, ¿no? Pero digo, ¿cómo estas cuestiones que ahora acá aparecen en este capítulo sostenidas por el sistema, se sostienen muchas veces por distintos motivos, ¿no? Las parejas que por ahí permanecen juntas y por distintos motivos que no tienen necesariamente que ver con que ahí todavía haya encuentro o haya algo que los una desde el amor, y otras que creen todo el tiempo que deberían separarse y en realidad están más unidas que, que otra cosa, ¿no? O que se llaman separadas y están absolutamente juntas, ¿no? Que no dejan de pensar uno en el otro, de qué es porque hizo, porque no hizo, ¿no? Y ya están separados hace 10 años, no sé. Por eso es interesante como ir leyendo estos matices, porque además nada de lo que ponen en el capítulo, digamos, la serie en general, digo, es inocente, ¿no? Todo, como vos traías, digo, lo van poniendo con un porqué. Le dice algo él como en términos más groseros, ¿no? Uy, ahí me aparece cartelito que se me cortó la señal. Ahí donde intercambian, en ese momento, en esa escena justo que trae Luzmila, ella le dice algo en relación a esto, pero como en términos groseros, que él como que se sorprende y le dice, uy, sí, ya veo, estás cansada, ¿no? Porque está como, le describe algo como, ahora no recuerdo exactamente las palabras, pero como que le da a entender como esto de acostarme con uno, acostarme con otro, y nada tiene sentido, y yo estoy cansada, ¿no? Como una cosa despectiva casi le dice. Es como que es interesante. Bueno, lo que es lo que va surgiendo en esos diálogos, qué es lo que van pensando uno y el otro. Y también pensaba en esto que vos decías, Ludmila, de cómo también en estas parejas que van teniendo va apareciendo eh, algo de lo que ellos pueden soportar, o sea, pueden soportar, o algo de lo que les gusta, o lo que no les gusta, y también va apareciendo algo de ella con esta pareja que tiene, la primera pareja que tiene después de Frank, eh, que intenta como entusiasmarse, ¿no? Como ponerle onda y dejarse llevar, y que él hace siempre un sonido, ¿no? Que lo tiene como todo el tiempo en cualquier situación, y que ella en un momento hasta se lo dice, y él le dice, voy a intentar no hacerlo más, y no puede dejar de hacerlo. Pero cómo empieza a aparecer esto de que hasta ese sonido, ¿no? Le resulta como insoportable, o cómo se van exacerbando cuestiones de lo cotidiano que, bueno, que le hacen cada vez más ruido y que no encuentran como un modo de complementarse o de nivelarse con otras cosas que le pasan en la relación. No todo va como en aumento hacia decir, por favor, no soporto más esta relación.
Me gustaría hacerle una pregunta a Osvaldo con respecto al texto que estuvo leyendo, que era que no hay otro en el otro, ¿cómo era? Algo así. No hay, Perdón? no hay otro, del seminario Del 6. del otro, está bien. ¿Cómo, cómo se puede ver esto en este capítulo que estamos analizando? Bueno, algo decíamos, que no hay otro del otro, lo podemos pensar como que no hay garantía. Bueno, no hay garantía de, por ejemplo, de que existe la media naranja, decíamos hace un rato, o no hay garantía de que una aplicación o un sistema, si entramos en el juego, de pensar a los personajes como personas que van siguiendo las indicaciones de un sistema, bueno, pensar que un sistema, una aplicación puede encontrar el match ideal, bueno, ahí estaríamos pensando que existe esa garantía, de que si yo le doy una suficiente cantidad de datos X, un sistema va a ser lo suficientemente potente que en algún momento va a poder encontrar mi media naranja. Por ahí además se está suponiendo que existe la media naranja. Hay una doble suposición. No solo que se puede encontrar, sino que además existe. Que no haya otro del otro es justamente el contrapunto de eso, de que primero que no existe la media naranja, de que no hay digamos, hay una falta estructural que no se puede eh, que no se puede complementar, digamos, y O suplir. que no se puede esto, que esa falta que es la que causa el deseo, que el deseo no se puede, a ver si me sale decirlo de este modo, algoritmizar. El deseo no se puede escribir en una fórmula de ceros y unos, bueno, pero el capítulo tiene la otra versión, de que sí que se podría algoritmizar el deseo y por ende dándole una suficiente cantidad de datos de lo que yo deseo, de lo que yo quiero, lo que me gusta, lo que no me gusta, el sistema con esos datos podría encontrar el objeto de mi deseo, por decirlo de un modo. O sea, eso sería de que no hay otro del otro. Eh, Era Teresa, ¿verdad? No sé si respondí más o menos, algún otro comentario, o bueno, también otra persona también, por Sí, supuesto. sí. Por lo menos lo que quería saber, si me contestaste clarísimo, gracias. Bueno, ¿algún comentario más? ¿Alguien que no haya tomado la palabra, que quiera hacer momento? O escribir por mensaje, lo podemos leer y traer si no tiene posibilidad de decirlo oralmente también. Bueno, bueno, Osvaldo, no sé si vos querés agregar algo. No, me da curiosidad preguntarles si, digamos, yo por leer la nota de la vez pasada, eh, al final de la nota, como que cuenta, no sé si se acuerdan, digamos, que no lo trabajamos la vez pasada, por eso, pero en la nota periodística al final cuenta la historia de alguien, de una chica que vive en Estados Unidos y que ella cuenta que le ha pasado que interactuando en aplicaciones de citas se da cuenta que después de interactuar un rato, de estar chateando con alguien, estaba chateando con un bot. O sea, que esto ya está pasando. O sea, esto no sé si yo no lo sabía, primero preguntarles si llegaron a leer esa parte de la nota y segundo si sabían que existía eso. O sea, que esto ya está pasando. Es una fantasía de Black Mirror. Hola,
Hola. Hola, hola. ¿Sí? Sí, sí. Yo soy de Tucumán, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nosotros estamos estudiando en la Fundación Lacan el sujeto digitalizado, ¿no? Y ya hay como unas teorizaciones muy interesantes sobre super yo digital, ¿no? Es como, yo estoy como haciendo una investigación en tanto en la línea lacaniana, freudiana y en la línea junguiana, y hay muchos paralelos. Por un lado está esto del super yo digital y de atribuir efecto de verdad. ¿Y a quién le estoy atribuyendo efecto de verdad al algoritmo, no? Y eso es impactante porque ya hay muchos usuarios que en consulta, digo usuarios, pacientes o en lapsus, que van a consulta y dicen me separo de mi novia porque la IA, el chat GPT, me lo aconsejó. Un ejemplo, ¿no? Y otro ejemplo que estoy viendo también en las comunidades junguianas, que se le está atribuyendo a los algoritmos una, digamos, como una impronta que generalmente está en la obra junguiana, pero no de este modo, animista. Y ya se verifica hoy en Arabia Saudita como que los ceros y unos tienen conciencia y son sujetos de derecho, ¿no? Y en ciertos foros judiciales están comenzando a abordar esto porque realmente primero decimos que tienen conciencia, vamos a decir que aprende, que me entiende, y después van a ser sujeto de derecho, como ya está ocurriendo en Dubái, con un chat, vamos a decir una IA, un robot, que realiza determinadas tareas vinculadas a administración turística y que ya cobra un salario por hacer este trabajo, siendo esto que se presentó en fueros judiciales, bueno, en el estado, en el estado, vamos a decir, saudí, ¿no? Así que bueno, ese era mi aporte con lo venidero, ¿no? Qué interesante eso que decís. ¿Tu nombre era? No, no, no lo. Porque no tengo mucho Emma. Yo soy Emma Andreotti, vengo de la escuela junguiana, soy arte terapeuta junguiana y estoy ya terminando los últimos años de psicología. Soy ingeniera en sistemas también. Así que me interesa mucho el tema de psiquis con algoritmos, IA y todo lo que se va a venir con la robótica, nanotecnología, etcétera, etcétera. Y cómo esto va a impactar en la psiquis, ¿no? La Black Mirror es maravilloso porque ya está adelantando mucho de esto y bueno, la ciencia ficción también. Pero es muy interesante cómo la escuela, tanto lacaniana, con el gadget y con todo lo que se propone de la obra de Lacan, que para mí es maravilloso, apasionante, yo creo que son puentes para mí muy, muy trazables con lo junguiano, ¿no? Con la mirada de Jung respecto de lo arquetipal. Pero en este momento, bueno, se está dando esto, se le está atribuyendo conciencia al chat GPT, ¿no? Mm, De parte de los pacientes, vamos a decirlo, ¿no? mm, sí, sí. También, o sea, he escuchado que por ahí chicos, chicas adolescentes, también puede pasar un adulto, pero que por ahí chicos adolescentes que para resolver algún conflicto de amistades le preguntan a la IA de WhatsApp, esta IA, digamos, ¿qué le tengo que decir a mi amiguito, amiguita, por lo que me dijo? Y se orientan con eso, también. Cosas así, no sé si más pequeñas me sale decir, pero también. Sí, sí. Y esto va a Y empezar ahí, a pasar, ¿cómo? Ahí Osvaldo, perdón. que eso va a empezar a pasar cada vez más, digamos, va a ser cada vez más cotidiano. Mm. Claro, ahí volvíamos un poco sobre la cuestión del posicionamiento, ¿no? Porque es, además de, es ir a preguntarle eh, a otro, ¿no? Es pensar que hay un otro que tiene todas las respuestas, ¿no? Justamente. Eh, digo, volvíamos sobre, que lo planteamos en un momento en el transcurso del encuentro de hoy, pero esta cuestión de la posición, ¿no? De el otro que me dé esas respuestas, el otro que me diga cómo tengo que responder, como decías vos, qué decirle a las amiguitas, o, ¿no? El otro que resuelva, ¿no? Ahí entonces no hay riesgos para mí. Si el otro me dice, yo ejecuto y en tal caso será responsabilidad del otro. El otro me dijo que yo hiciera, ¿no? Pero no hay ahí una posición de, bueno, hacia dónde ir uno, ¿no? Ese, ¿no? Ese ir a buscar encontrarse con sus propias respuestas, que son en realidad
las verdaderas, ¿no? Donde hay algo de verdad. Hay una película, no con respecto a lo que vos estás planteando, Diana, que se llama Ella. Es un tipo que establece una relación con un robot, Sí. que la verdad que es muy buena porque te hace pensar mucho con respecto a de qué manera se pueden establecer relaciones. Mm. Sí, la mencionó alguien en el encuentro pasado. Sí, y creo que vos, Candela, la habéis mencionado, sí. Her es, ¿no? Es súper interesante esa película, súper interesante. Porque para pensar, ¿no? De qué se trata efectivamente un encuentro, qué es un encuentro con otro, qué implica dirigirle la palabra a otro, ¿no? ¿Quién es ese otro? ¿Qué se espera? ¿De qué se trata finalmente ese encuentro de este hombre con esa ella, ¿no? Es muy buena esa película, sí. Sí, sí. Un poco la vez pasada planteamos esto, ¿no? Que estas aplicaciones, más allá de la de Black Mirror, bueno, es un poco más extrema, pero digo que las aplicaciones de las que comentábamos la vez pasada, muchas veces con todos estos filtros, con todas estas cuestiones que, digamos, terminan eh, yendo en contra del encuentro, ¿no? Terminan armando una cosa que a veces se dan igual los encuentros, pero donde se termina eh, priorizando la imagen, ¿no? Todo en términos de lo especular, ¿no? Y que dificultan con esta creencia de que si pongo el rango entre esta edad y esta edad, si pongo la zona geográfica, entonces voy a encontrar la persona ideal, ¿no? Cuando en realidad, quién sabe dónde está ese otro con el que finalmente se va a dar un encuentro. Sí, es súper interesante esa peli. Así que también, quien no la haya visto, la busca, porque está buenísima. Bueno, ¿algún comentario más? ¿O alguna pregunta más o lo que fuere? Yo en el chat no tengo ninguna pregunta, Adri, ¿eh? Bien, sí, perfecto. Sí, sí, yo también ahí fui viendo porque había un comentario, pero finalmente ahí Emma tomó la palabra, así que ya está. Bueno, ¿alguien abrió el micrófono? No. Osvaldo, parece. Muy buen intercambio, gracias, dice de Emma Andriotti. Ah, gracias, Emma, buenísimo. Pues ya podríamos estar, a no ser que haya, volvemos a dar la posibilidad de alguien comentar algo, pero bueno, si no, ya ha estado interesante. Bueno, y saben, ahí por supuesto tienen. Ahí Laura ya. Ay, sí, yo me tildé. Bueno, ya, ya tienen también nuestros mails, cualquier cosa que les quede dando vueltas por ahí o que piensen a posteriori, que encuentren y nos quieran compartir, súper bienvenido y seguimos dialogando por allí, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias a ambos, súper interesante el taller. Queda, por supuesto, abierta la posibilidad para próximos talleres. Y bueno, a todos los participantes, estos ya saben, tienen sus mails, el mail de cada uno de ustedes. Si no, cualquier cosita se comunican conmigo. Así que muchas gracias a todos. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Chao, muchas gracias. Chau, chau. Chao, muchas gracias, muy interesante. Gracias.